aparatos y sistemas trabajan juntos para mantener la homeostasis. Esto es el capítulo de estructuras y procesos vitales de los animales, de biología de vida. En un animal complejo, miles de millones de células están organizadas en tejidos, órganos, aparatos y sistemas. El organismo funciona de manera eficaz debido en parte a que mecanismos de control muy precisos mantienen un ambiente interno apropiado. Para que el organismo sobreviva y funcione, la composición de los líquidos que bañan las células debe ser regulada de manera muy cuidadosa. Todo el tiempo debe estar disponible una concentración apropiada de nutrimentos, oxígeno y otros gases, iones y compuestos necesarios para el metabolismo. Además, temperatura interna y presión deben mantenerse dentro de límites relativamente estrechos. Bueno, aquí mencionan, recuérdense en el capítulo 1, que la tendencia a mantener un ambiente interno relativamente constante se denomina homeostasis. Y los procesos que realizan esta tarea son los mecanismos homeostáticos. Acuñado originalmente por el fisiólogo Walter Cannon, el término homeostasis proviene del griego homois, homoios, lo mismo stasis, permanencia, homoios, que es lo mismo, y stasis, permanencia. En realidad el ambiente interno se encuentra en incesante cambio. La homeostasis es amenazada de manera continua por los factores estresantes, cambios en el ambiente interno o el externo que afectan las condiciones del cuerpo. Los mecanismos homeostáticos interactúan continuamente para mantener el ambiente interno dentro de los estrechos límites fisiológicos que permiten la vida. Todos los aparatos y sistemas participan en estos mecanismos regulatorios, pero la mayor parte de ellos son controlados por los sistemas nervioso y endocrino. El concepto de homeostasis es fundamental en fisiología. En el transcurso de nuestro estudio de los aparatos y sistemas analizaremos numerosas formas en que estos interactúan para mantener el estado estable del equilibrio dinámico del organismo, que para mí es un balance. Nada es estático en el universo. Los mecanismos homeostáticos son sistemas de realimentación. ¿Cómo funcionan los mecanismos homeostáticos?, se pregunta Vive. Muchos son sistemas de realimentación, a veces llamados sistemas de biorealimentación. Un sistema de este tipo consiste en un ciclo de acontecimientos en el cual se envía a una parte interior del sistema información acerca de un cambio, por ejemplo, en temperatura. De modo que el regulador, en este caso, el centro regulador de la temperatura en el cerebro, puede controlar el proceso de regulación de la temperatura. Cuando la temperatura corporal se hace muy alta o muy baja, el cambio es la señal que hace que el regulador active mecanismos que devuelven la normalidad. El regreso a la temperatura normal es la señal que hace que el centro regulador de la temperatura apague los mecanismos homeostáticos. En este tipo de sistemas de realimentación, la respuesta contrarresta el cambio inapropiado de modo que restablece el estado estable. Este es un sistema de realimentación negativa, dado que la respuesta del regulador es opuesta negativa a la salida o resultado final. La mayor parte de los mecanismos homeostáticos del organismo son sistemas de realimentación negativa. Cuando algún factor se desvía mucho del estado estable, se hace demasiado alto o demasiado bajo. Un sistema de control con realimentación negativa devuelve la condición al estado estable. Hay pocos sistemas de realimentación positiva en el organismo. En estos sistemas, la variación respecto al estado estable activa una serie de cambios que intensifican tal variación. Un ejemplo es el ciclo de realimentación que se observa durante el nacimiento de un bebé. Cuando la cabeza de este empuja contra la abertura del cuello uterino, una acción refleja hace que el útero se contraiga. La contracción fuerza la cabeza contra el cuello uterino, lo que da por resultado otra contracción. Y el ciclo de realimentación positiva se repite una y otra vez hasta que se da a luz al neonato. Muchas secuencias de realimentación positiva, como la que ocurre cuando una persona entra en choque circulatorio, pueden desembocar en la interrupción de estados estables e incluso la muerte.
Mecanismos homeostáticos regulan la concentración sanguínea de azúcar. La regulación de la concentración sanguínea de azúcar es un buen ejemplo de mecanismo homeostático. Cuando el lector despierta por la mañana, su concentración sanguínea de glucosa es de unos 90 miligramos de azúcar por 100 mililitros de sangre. Quizá el lector disfrute de un buen desayuno con galletas o rosquillas. Muchos de los almidones y azúcares contenidos en su desayuno son digeridos y convertidos en glucosa. Esta es absorbida después por el aparato circulatorio, lo cual hace que la concentración sanguínea de glucosa aumente. Tal aumento estimula el páncreas para que libere la hormona insulina, la cual hace que las células corporales extraigan glucosa de la sangre, y estimula hígado y células musculares para que la almacenen en la forma de glucógeno. Como resultado, la concentración de glucosa en la sangre disminuye y vuelve a la concentración normal en ayunas de 90 miligramos por cada 100 mililitros de sangre. Después de algunas horas, cuando la concentración sanguínea de glucosa comienza a descender por debajo del valor normal, el páncreas libera la hormona glucagón, la cual eleva dicha concentración estimulando las células hepáticas para que conviertan lentamente glucógeno en glucosa y liberen estas reservas. De tal forma, insulina y glucagón actúan de manera alternada para mantener un estado estable de glucosa en la sangre.